Bien, voy a introducir esta primera parte diciendo que el trabajo de la 12 o 13 noches sagradas, acá está el punto inicial, que algunos dicen 12, algunos dicen 13, yo de hecho he escrito 13. Bueno, entonces el tema del 12 y del 13 se resuelve fácilmente. Las noches sagradas son 12 más una. Tenemos 12 noches que van del 24 noche, 24-25, que es la vigilia de Navidad, hasta el 4-5 de enero, son 12, más una noche de vigilia de la Epifanía, que es la noche del 5-6 de enero. El trabajo de las noches sagradas es un trabajo en realidad que cada uno puede hacer de miles de maneras distintas. ¿Cuántos somos nosotros? Así se pueden hacer los trabajos sobre la noche sagrada. Entonces no hay una forma de hacerlo mejor de la otra. Cada uno puede experimentar y puede encontrar entonces la forma mejor para poder trabajar las noches sagradas que le conforme también a segunda de la corriente de proveniencia, ¿no? De cada uno. Entonces, un primer punto de vista son las indicaciones que Rudolf Steiner da a Herbert Hahn. Herbert Hahn es un discípulo directo, es un discípulo esotérico, participa a la primera clase, trabaja los ejercicios, las meditaciones, entonces es activo, se podría decir. Y se podría decir también que es un alma, es una individualidad con un alma profundamente religiosa, tanto que Rudolf Steiner le da el cargo de trabajar la enseñanza del impulso religioso en la escuela Waldorf. Estas indicaciones que da Rudolf Steiner no son que nosotros tenemos, ¿no? En varias lenguas, la tenemos en alemán, en italiano, en castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Son escritas por Herbert Hahn y no son las palabras directas de Rudolf Steiner, pero esto es importante decirlo para entender la fuente. Entonces, estas indicaciones normalmente siguen lo zodíaco desde Capricornio hasta Sagitario, quizás lo pronuncio mal, pero ustedes me van a corregir. Y en esta vuelta completa de la cinta zodiacal, todos los impulsos que llegan de estas zonas cósmicas fluyen como impulso en el alma humana. Bueno, entonces hay un calendario oculto que se puede ver porque entre el año solar y el año lunar restan 11/12 días, ¿ya? Haciendo simplemente una subtracción, ¿no? Una resta. Y estos 11/12 días son estos días del calendario oculto de donde influyen estas fuerzas cósmicas. Hay un otro punto de vista que es lo que también bien conocido en el mundo antroposófico, que es, por ejemplo, el punto de vista que nos regala Prokofiev a través de un trabajo de las noches sagradas, esta vez a partir de los Piscis, dando la vuelta completa de lo zodíaco a Aries. Acá, en una cierta forma, estamos mirando la constitución oculta del ser humano a partir de los pies, Piscis, hasta llegar a Aries, a la cabeza. Y se podría decir también que es como partir desde el humano, la nueva jerarquía, ¿no? La 10ª jerarquía que es la nuestra, la humana, hasta correr en alto hacia la Trinidad. Entonces, correr por todas las jerarquías hasta llegar a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pero hay otras. Hay un artículo que les sugiero de Jonathan Hilton, que es un astrósofo, discípulo directo de Billy Zucker, ojalá que sea pronunciado bien, que es uno de los padres de la astrosofía. Y Jonathan nos regala en su blog que se llama astrosophy.com. Ahí pueden encontrar varios artículos. Él aún es vivo, entonces nos regala muchas visiones de los tiempos entre Tierra y Cosmos. Están artículos en varios idiomas, también en español, aunque se paran al 2021. Entonces, amigos latinoamericanos, por favor, traducir. En italiano está. Este año, por las Noches Sagradas, ha escrito un artículo donde nos muestra la relación particular de estas Noches Sagradas del 2022, que están en relación a las fases lunares. Entonces, desde a partir del 23-24 empezó la luna nueva, que en el signo del Sagitario, y nos acompaña esta fase lunar de la luna nueva hasta la luna llena en Cáncer, el 7 de enero. También el mismo Willy Zucker nos regala, y esto sí tendría que buscarlo, en realidad no lo tengo, pero en el artículo de Jonathan Hilton nos dice que también hay un estudio de Zucker que habla de un estudio de las noches sagradas a partir esta vez de Virgo. Entonces, desde Virgo se hace la vuelta para regresar a Virgo, y lo que hace Zucker en este caso es tomar un punto de vista que es a partir de la María Sofía hasta llegar al Cristo. Como pueden ver, hay muchas posibilidades. No última, la que sugiere siempre Jonathan Hilton en este artículo inicial, es trabajar también a nivel personal las noches sagradas. Por ejemplo, trabajarla a partir de nuestro propio signo, donde está nuestro sol, claro, en el sideral. Entonces, por ejemplo, en mi caso sería Acuario y darse la vuelta, ¿no? Entonces, la primera, yo tengo acá, no sé cómo se verá, pero ya, para simplicidad, no sé si tanto es simple, pero bastante colorado lo es. Acá hice un trabajo gráfico donde pueden mirar que hay la vuelta zodiacal con cada espacio cósmico trae una fuerza, no sé si se ve bastante, pero lo pueden, se ve una fuerza del alma. Y también están adentro, he puesto la luna, porque esta es la situación particular de esta noche. Se ve mejor, un poco más grande. Entonces acá pueden mirar la luna, las fases lunares a partir del 24 en Sagitario. Aquí está. Y seguir hasta llegar al Cáncer con la luna nueva. Una otra imagen que me gustaría compartir con ustedes es esta, que es un poco lo que estaban diciendo antes con el punto de vista que nos da Prokofiev, ¿no? Esto Adam Kadmon, Adam primordial, que parte de los pies y llega hacia la cabeza en Aries. Este es, claro, se podría también, como he dicho, son muchos los puntos de vista, y también se puede empezar de la cabeza para llegar hasta los pies. ¿Por qué no? Esto me parece que hay indicaciones por un gran estudioso que es Enzo Nastati, que nos da en el 2021, ha hablado de esto, entonces pueden ir a buscarlo, ¿no? De noches antes que él dice. Entonces, esto es lo primero que me urge, como decía, tenía urgencia de esta primera cosa, de tranquilizar a todos nosotros
es decir, que no hay una forma correcta, no hay la forma justa. La forma justa es lo que yo hago, ¿ya? Si no lo hago, no puedo ni equivocarme ni encontrar la forma correcta. Entonces es importante hacerlo, ponerse a trabajar. Entonces, quiero ahora entrar en una otra parte que sí, esta es fundamental para poder trabajar en cualquier modo queremos las noches sagradas, es la actitud interior de cada uno. En las indicaciones que escribe Hahn, son indicaciones de Steiner siempre, reporta palabras bien particular. Ahora, la cosa interesante es que en castellano no sé por qué reducen todo a una única palabra que es nada de feo. Penetra en el alma. Pero feo es muy reductivo. En italiano, que llega del alemán, son 4 palabras. Entonces, no está diciendo de tener una actitud sagrada del tiempo y de no introducir nada que sea, y pone 4 palabras, no simplemente feo. Y las palabras son nada de malsano, nada de desagradable, nada de amenazador, siempre me equivoco, y nada de preocupante. Entonces, en el alma humana no tiene que entrar nada que tenga estas 4 características, que son malsano, desagradable, amenazador, preocupante. Entonces, estas 4 palabras, si nosotros las miramos, nos llaman a la atención que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar particularmente verticales en este momento del año. Más, bueno, ya es una época en la cual tenemos que estar despiertos, pero en este momento del año aún más. ¿Y por qué? Porque la característica fundamental de este calendario oculto, que está entre el solar y el lunar, ¿no? Que da esta apertura al espacio cósmico, es un momento en el cual cada día, en cada momento del día, todas las actitudes anímicas sembran semilla en la sangre. Lo que normalmente vivimos en un día como esto es algo que después nos regresa en el año futuro y que cosechamos. Entonces, la preparación en estos días, porque claro, el trabajo es nocturno, pero no puede existir un trabajo nocturno si no hacemos conscientemente algo en el diurno. Entonces, el trabajo diurno no solamente dice de estar atento, despierto, vertical a lo que ocurre a lo largo del día, sino que también hay que hacer conscientemente un trabajo de meditación para preparar el sueño. Acá tenemos, en esta pequeña reunión, amigos del hemisferio norte y amigos del hemisferio sur. Quizás muchos de ustedes han podido lograr hacer la experiencia del otro hemisferio. Otros quizás nunca lo han hecho, entonces para ellos todo sigue bastante normal. Pero ¿quién ha hecho la experiencia de entrar en un otro hemisferio en algunos momentos del año? Se ha percatado seguramente que algo cambia.
no simplemente exteriormente. Por ejemplo, puede ser chocante para un amigo del norte que vive en la zona templada, donde el invierno es invierno, con la nieve, bajo 0 grados, etcétera, 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 puede encontrar chocante la experiencia de pasar, por ejemplo, la Navidad en el trópico, con un sol, con muchos olores, perfumes, insectos, vida en general. Y esto es importante porque esto mirar los dos hemisferios en realidad tiene que ver un poco con la constitución del ser humano. Por ejemplo, durante un verano con mucho calor, cada uno de nosotros se siente más afuera de sí, se siente portado a través de sus sentidos. Los amigos del trópico normalmente pasan así su vida, entre una primavera y un verano. Muy atentos, muy vivos en los sentidos. Los amigos que están entre las zonas al norte y al sur del hemisferio, pero templada, viven en realidad otra ronda, una ronda de 4 elementos, que son las 4 estaciones. Entonces, tiene todo un ciclo donde surge la vida primaveril, después se pasa al verano con los frutos, con toda la explosión de los sentidos, pero después pasa el otoño, que empieza a sacar un poco los sentidos, no mucho porque hay muchos colores aún, hasta llegar al profundo invierno, donde los sentidos se retiran. No tienen nada donde se pueden agarrar a algo. Y cambia en este sentido la constitución un poco interior del ser humano. Después hay otros amigos que están en el polo, pero estos son pocos y acá no están, entonces no hablan de ello. Pero ahí también se suma una particular vivencia siempre de 2, no de 4, ¿no? Ahí Rita me está diciendo que en Ontario es la primera vez que pasó una Navidad con tanta nieve. Sí, me imagino. ¿Y qué es el cambio fundamental de esta constitución en un profundo invierno, por ejemplo, como lo están viviendo los amigos del norte en la zona templada? El cuerpo etérico o el cuerpo vital empieza a tener una relación un poco laxa, se podría decir, con las impresiones del día. Entonces, esto significa que es más fácilmente impresionable con lo que llega del mundo espiritual durante la noche. Es más receptivo. Es un hecho. Se puede hacer esta experiencia. Y uno diría, entonces en el hemisferio sur, ¿qué pasa durante el verano? ¿Qué significa cuando yo mantengo mis sentidos siempre abiertos, siempre activos? En realidad, pasa algo de extraordinario. Bueno, que es poder reconocer la espiritualidad objetiva, cómo la espiritualidad se manifiesta en la naturaleza. Esto es el regalo del verano. Entonces, hay como un gesto de una búsqueda interior y una búsqueda exterior. Y estas dos cosas son complementarias. Entonces, podemos quizás recordar algo que seguramente han leído, y si no la han leído, le voy a aconsejar de estudiarlas, la conferencia que Rudolf Steiner hace
sobre las imaginaciones del ciclo del año. Ahí habla de muchas cosas, pero lo que me voy a afirmar yo es en particular la respiración anímico-espiritual de la Tierra. Seguramente esto ya han escuchado. Vemos que en la primavera empieza una lenta expiración del alma. Todos los seres elementales, todos los espíritus elementales hacen esta salida fuera de la crosta terrestre hasta llegar en la máxima extensión del verano hasta la cinta zodiacal, hasta el sol. Y hay esta máxima expansión que empieza a inspirar, a reducirse, a regresar. En el otoño se encuentra entre tierra y cielo, en la atmósfera terrenal, así como en la primavera se encuentra en la atmósfera terrenal, y procediendo hacia el invierno, el alma y el espíritu de la tierra penetran hasta llegar bajo la crosta terrestre. Entonces, mirando con una visión conjunta, sintética, como decían los griegos, podemos decir que no es simplemente una máxima inspiración, sino que cuando hay una máxima inspiración desde un lugar de la Tierra, como el hemisferio sur en este momento, tenemos del otro lado una máxima inspiración. Tenemos que imaginar que el espíritu de la Tierra en el sur está expandido hasta la cinta zodiacal, mientras en el norte este espíritu de la Tierra está adentro compenetrándola completamente. Así como el latido del corazón nunca es contemporáneo, pero siempre tiene un pequeño retraso con un silencio en el medio, sístole, diástole. En este silencio tenemos la cinta tropical, donde nunca tenemos la máxima expansión y la máxima inspiración. Siempre hay como un elemento de equilibrio en este sentido. En esta imagen sintética, si la imaginamos por un ratito, podemos escuchar quizás las palabras: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Extraordinario escuchar interiormente esta frase, porque la experiencia del ser humano antes de la llegada del Cristo no era así. Habían momentos en el año, y todas las culturas tienen esto, como por ejemplo en Perú, ¿no? Hay dos momentos del año muy particulares, que son el Capac Raimi y Inti Raimi. Capac, Inti. ¿Ya? Y así podemos encontrar otras fiestas solares siempre, que determinan dos momentos particulares del año, que son el solsticio de invierno y de verano, pero la experiencia es mucho más famoso el Inti Raimi, el Capac Raimi, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Amigos andinos, ayúdame. ¿Lo pronuncio bien? Inti Raimi. Inti Raimi, el otro es Capac Raimi. Se dice así, ¿verdad? Ya, bueno, gracias, Jorge. Entonces ahí, acá hay este tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más famoso uno con respecto al otro? No solamente en el Perú, podemos ampliar a cada cultura. Antes de la llegada del Cristo podemos encontrar estas fiestas solares. Es que, en realidad, antiguamente, antes de la llegada del Cristo sobre la tierra,
la fiesta fundamental era una fiesta de verano. ¿Por qué? Porque en el verano toda la tierra se expandía hasta el sol, hasta el Señor del Sol, que era el Cristo, que estaba ahí. Y el ser humano así, que aún no tenía un yo encarnado, podía llegar en este momento tan especial, en verano, a no solamente encontrar el Cristo, sino que también lo yo humano, que estaba ahí aún. Y en la fiesta invernal no era una fiesta para ellos, no tenía la alegría de una fiesta, sino que era un momento que el ser humano vivía con mucho terror y miedo, porque era el momento en el cual era más lejano del mundo espiritual, dallo yo del sol, da su propio yo, y sentía provenir desde las profundidades el mal. Se sentía solo en el cosmos, aunque la soledad es un sentimiento de lo yo, pero es como decir aislado da la proveniencia del sol. Entonces, lo que nosotros podemos vivir ahora en esta imaginación de lo yo soy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, es algo que llena el alma de una profunda consolación. Ahora quiero tener esto entonces bien fijo, ¿no? Porque es un momento especial donde la festividad de la Navidad es cósmica y nos habla pero con atmósfera distintas a segunda de donde estamos. Y por esto he tenido que hablar hasta ahora de todo esto. Ahora vamos a entrar, dejamos la atmósfera en un cierto sentido de la atmósfera de donde uno está, en este sentido, y vamos a entrar un poco más en el tema de las noches sagradas. La estructura que nos da Rudolf Steiner a través de Herbert Hahn es una estructura extraordinariamente simétrica. Se podría decir que hay dos noches aisladas, la primera y la segunda parecen así, aisladas, y después hay tres grupos de 3 noches, que son la noche del lilio blanco, 3 noches del lilio blanco, 3 noches de la espada y 3 noches de la corona, y después se repiten 2 noches aisladas. En un cierto sentido hay una figura geométrica, ¿no? Una simetría. Entonces, si queremos ver esta estructura como las indicaciones que da Rudolf Steiner a Herbert Hahn, vemos que empieza la primera noche con la vigilia de Navidad, que trae una fiesta desconocida, que es la fiesta de los santos Adán y Eva. La segunda noche está bajo el signo de la imaginación de Navidad, que es la Madonna Sistina. Es un ejemplo esta de la imaginación de Navidad. Después podemos hablar un poco. Y parten 3 noches del lilio blanco. El lilio está conectado a la purificación. Y estas 3 noches están bajo a la purificación de la corporeidad. Entonces tenemos el cuerpo terrenal, que es la conjunción de cuerpo etérico y físico. Normalmente la experiencia que nosotros hacemos de la corporeidad terrenal es una unidad entre cuerpo físico y cuerpo vital. La separamos simplemente para poderla conocer, pero estas son estrechamente conectadas, ¿no?
Después la purificación del cuerpo astral y después la purificación del cuerpo del pensamiento, que en este sentido está conectado al concepto de la organización de los yo. Ahí tenemos estas 3 noches de la corporeidad, de la purificación de la corporeidad. Las 3 noches de las espadas empiezan con la fiesta, con una indicación a la noche de Pedro. Entonces tenemos de una parte Juan y de una otra Pedro. Y esta noche de la espada, así como la espada corta, separa, así como nuestra racionalidad corta y separa, parte del discernimiento hacia la sabiduría. Son 3 noches donde se camina en en este elemento que va del discernimiento a la sabiduría. Y las 3 noches siguientes son de la corona, que empiezan con esta imagen potente de la Theotokos, de la Madre de Dios. Y son signadas, se podría decir, con el servicio y el sacrificio. Después hay la 12ª noche, que es la entrega del fruto de las noches sagradas. Y esta 12 más 1, 13ª noche, ojalá que sea correcto 13ª, que es la noche de vigilia de la Epifanía, o sea, bajo la imagen de la imaginación del Cristo. Este es para tener un cuadro, ¿no? En este cuadro podemos decir que hay una preparación para poder pasar de la imaginación de Navidad a la imaginación del Cristo. ¿Qué es esta imaginación de Navidad? La imaginación de Navidad presenta un niño. Este niño es llevado por una virgen. Esta imagen la tenemos en muchas culturas. Ahora le muestro. Y esta es un ejemplo. ¿Lo pueden ver? Acá tenemos, claro, 2 que se repiten porque están adentro del cristianismo, pero esta es la imagen, la imaginación de Navidad. Este niño es el niño que nosotros conocimos desde el Evangelio de Lucas, lo que en la antroposofía es llamado niño natánico. Se puede también llamar alma adamítica. Es el niño que tiene esta alma incontaminada. Encontré una palabra en castellano nueva, nunca la había escuchado, prístina, virgen. ¿Por qué? Porque nos llama a un gran misterio que es que una parte del alma adamítica de Adán que aún que no fue corrupta por la influencia, por la seducción luciférica en la época lemúrica, se custodió en el mundo espiritual y se custodió a través de lo que llamamos los oráculos solares. Nunca esta alma fue encarnada a lo largo del tiempo. Estaba afuera de cualquier tipo de influencia luciférica o arimánica.
Esta alma, entonces, nos conecta con todo lo que esta alma misma ha conquistado en las encarnaciones de la Tierra, del antiguo Saturno, del antiguo Sol, de la antigua Luna. Empezamos las noches sagradas con la visión de lo que habría podido ser el ser humano sin la influencia luciférica. Y desde acá percorremos las 12 noches sagradas hasta llegar a la vigilia de la imaginación del Cristo, que es el representante de la humanidad, de cómo será. Ha estado, así será. Lo que quiero hacer ahora, me queda un poco de tiempo aún, me queda media hora, es traer una pequeña parte de lo que puede ser la comprensión de la profundo vínculo que está entre esta alma adamítica y el Cristo. Y entonces, quizás un poquito de comprensión de lo tanto que estos dos seres han hecho por nosotros mismos. Quizás un poquito le vamos a alumbrar. Porque la Navidad no puede ser que una profunda, una fiesta que habla profundamente a la comprensión del corazón sobre lo que es el misterio del Gólgota. Entonces quiero empezar mostrando imágenes. Ahora muestro algunas imágenes simplemente para que podamos llenarnos el alma con estas imágenes que en un cierto sentido revelan el misterio de estos dos niños Jesús que nos revela Rudolf Steiner a través de la cristología. Jorge, tú tenías la mano levantada. ¿Quería decir algo? Sí, Consuelo, la pintura de Rafael de la Madonna que mostraste ahora, ¿en cuál de los dos niños hace énfasis? Solamente hablaste del natánico. ¿Y quiénes son los que están a los dos lados? Ay, es una linda pregunta, pero en realidad no te voy a contestar esta vez, porque el tema es que esto es un ejemplo, ¿no? La Madonna Sistina es un ejemplo de cómo podemos llegar a la imaginación de Navidad, en el sentido de esta Virgen que trae este niño solar, grande, bello, desnudo. Acá habrá todo un misterio, ¿no? Y lo que pasa a lo largo de esta pintura es mucho más de esto. Entonces no voy a entrar en el detalle de esta pintura. Lo que quiero ahora mostrar, y esto en estos sentidos sí, en la imaginación de Navidad estamos hablando del niño natánico, de este niño adamítico. No es el niño de Mateo, no es el niño de Zaratustra. ¿Ya? Ahora, para poder también dar un poco de valor también, los dos niños son sumamente importantes, pero quiero mostrarle ahora algunas pinturas, y no solamente pinturas, de dónde podemos encontrar los niños. Bueno, este es bastante recién, en realidad se llama Charity, Caridad, Amor. Entonces, pero acá es muy interesante ver esta madre con dos niños
que son uno complementario al otro, como posición y todo, ¿no? Después podemos ir un poco más adelante, esta después, ya. Esta pintura muy particular, donde hay estos dos niños. Acá, esto se encuentra en Cataluña, en Vic, la Basílica de Vic, en Cataluña. Yo la encontré, lo busqué, porque acá está representado de un lado, como pueden mirar acá, hay algunas representaciones y acá hay otras representaciones. Pero lo que es interesante es lo que ocurre acá. Y lo que ocurre acá son las dos Navidades. Una es de Lucas y una es de Mateo. Y la diferencia se ve en un otro particular, que es esto. Ahora lo voy a agrandar. No se ve mucho, pero acá se pueden mirar que hay dos figuras animalescas, que son el burro y el bue. Acá está una, no sé cómo se dice mangiatoia. ¿Cómo se dice mangiatoia? Se dice pesebre. Pes- pre- Pesebre. esta palabra que busqué, ustedes han escuchado, yo no No, logro decir. pesebre. Pesebre, pesebre, en italiano es presepe, entonces ahí hay un problema de pronuncia, gracias. Acá tenemos, ¿no? Este es Lucas y acá tenemos Mateos, porque en realidad acá están los tres remagios, los magos que están acá, magos. ¿Ya? Entonces voy adelante. Esto también Van Orley, este flamingo. Acá tenemos la Virgen con un niño, un pequeño Juan Bautista que se puede reconocer por la vestimenta y la cruz, y un niño sentado acá que mira el primer niño. Que inevitablemente acá no se puede no reconocer el niño salomónico que mira al niño adamítico o natánico. Acá también, esto es Defendente Ferrari, se ve muy mal, pero acá está ya en un momento particular donde se está hablando del momento en el cual Jesús está entre los sabios, los doctores, está sentado y está dando clase. Y acá hay un pequeño niño que lo mira. Siempre es el niño salomónico que está mirando al niño natánico. Y después una otra imagen, esperen, también este de San Ambrogio, este se encuentra en Milán, en Italia. Acá también hay un niño que está sentado entre los sabios y que esta vez mira a otro niño que está caminando por otro lado, que está yendo en un cierto sentido. Y la última, que es esta es Rafael. Acá también hay una virgen con un niño entre los brazos que está enlazado con un papelito, está enlazado al pequeño Juan Bautista. Esto es porque los dos son conectados, tienen en la línea de la sangre la unión entre el niño natánico y el Juan Bautista. Y acá al lado hay un otro niño que también observa el pequeño que está en brazo, que es más grande, se ve, ¿no? Que es un poco más grande, así como nos dice Rudolf Steiner. Mira, para mostrar algunas imágenes. Acá tenemos esto profundo misterio entonces. Hasta el año 1100 hay la presencia de estos dos niños en muchas obras. Y después desaparecen. O aparecen en uno, en el otro. El, el percebre, ojalá que le he dicho bien, es algo que fue instituido a partir del 1200 con la obra de San Francisco de Asís.
el pesebre es algo que crea San Francisco de Asís, con la intención de contestar, responder a una exigencia del alma humana que empezaba a perder el significado de la Navidad. Entonces, este significado es encontrar el hecho que este nacimiento es siempre presente, todos los años, y tendría que ser representado con las vestimentas y el contexto de donde uno vive. ¿Qué significa? Que estamos en el 2022, entonces tendría que estar presente algo actual de nuestra época, de nuestra cultura. A mí me encanta acá en Perú porque hay muchas representaciones andinas del pesebre y es maravilloso, con el lama, con... es maravilloso. Así, bien. Porque nosotros vamos a seguir en estos últimos minutos, más o menos, vamos a seguir la línea del niño natánico. Voy a decir solo una palabra sobre el niño salomónico. El niño salomónico lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Acá encontramos con el reconocimiento da parte de los magos de la grande individualidad de Zaratustra. El niño que nace es Zaratustra. Y en un cierto sentido, nunca este cuerpo físico y vital habría podido tener en sí la fuerza del Cristo, porque era demasiado viejo. Necesitaba de un cuerpo físico y de un cuerpo vital con muchas fuerzas. Entonces, el niño salomónico se sacrifica a los 12 años y el Zaratustra pasa entrando poco a poco nella corporeidad y en conexión con el alma adamítica que encontramos en el niño natánico. El otro niño, sin un niño, es destinado sustancialmente a morir. Y el Zaratustra puede a los 12 años finalmente poder empezar a trabajar desde afuera hasta los 21 y de los 21 por adentro hasta los 30 en una constitución humana del todo especial, donde las fuerzas vitales son totalmente jóvenes, porque el alma adamítica nunca ha conocido la seducción luciférica o arimánica. A los 30 años, en la vigilia que veremos, en la vigilia del 6 de enero, ocurre por la primera y única vez sobre la tierra la encarnación del espíritu solar en una constitución humana, en un ser. Entonces, vamos ahora a seguir este elemento del niño natánico. Después dejo las preguntas.
si queremos mirar la profunda conexión entre el niño natánico y el Cristo, podemos mirar y contemplar los primeros 3 años de un niño caminando, aprendiendo a hablar y aprendiendo a pensar. De frente a un niño pequeño, nosotros no podemos hablar del Cristo. No lo va a entender. El niño en los primeros 3 años se prepara a despertar la conciencia. Y ocurren 3 cosas fundamentales. Se levanta, habla y empieza a pensar. Esto levantarse, si uno dice, ¿qué es levantarse? Voy a mostrarle una imagen. Tengo que encontrarla. Ya, ahora usted dejan, no he podido dibujar a la pizarra porque tanto no se ve bien, entonces uso algo de muy viejo que pero funciona. ¿Qué es levantarse? Levantarse me pone en una relación entre las fuerzas espirituales de la Tierra, que son paralelas a la Tierra, y las fuerzas cósmicas que son perpendiculares a la Tierra. Esto es levantarse. Pasar da la absoluta dominancia de las fuerzas espirituales de la Tierra a una posición vertical que me permite de ponerme en conexión con las fuerzas cósmicas. En el momento en el cual esto ocurre en el curso de la humanidad, estamos en la época lemúrica. Estamos bien atrás en el tiempo, en una encarnación de la Tierra, mucho antes del diluvio universal para entender. Es una época antigua donde el ser humano aún no se ha encarnado físicamente. Su forma de encarnarse es máximo a nivel etérico. Y en este momento ocurre algo por la cual sabemos. Ocurre una seducción luciférica. ¿Qué le promete Lucifer? Ahora quiero escuchar. ¿Qué le promete? Conocimiento. Conocimiento. Nada más. Serás como Dios. ¿Ah? Serás como Dios. Serás como Dios. ¿Qué más? ¿Cómo ocurrirá todo esto? ¿Cómo va a adquirir el conocimiento y cómo será como Dios? ¿Qué tiene que ocurrir? Le dice, ¿eh? También en italiano, ¿me han entendido? Voy a decirlo. He perdido los amigos italianos. Nicoletta está diciendo los 12 sentidos que dice Lucifer. Se abrirán los ojos. ¿Ya? Se abrirán los ojos y usted conocerá el bien y el mal. Maravilloso. ¿Qué significa todo esto? En la seducción luciférica, como una herida, se abren los ojos hacia el mundo exterior.
Ahora, imaginamos, cuando se dice se abren los ojos, justamente Nicoleta dice los 12 sentidos, ¿ya? Claro, porque los sentidos del ser humano se están abriendo, ¿no? La conoscenza sensibile. Ujú. El conocimiento sensible, está diciendo Nicoleta. Exactamente. Entonces, con esta seducción luciférica se abren. ¿Pero a quién? Miren bien, en este momento el ser humano, que es el ser humano que hemos visto, ¿no? Este ser humano del cosmos, este ser humano cadmon, este ser humano andrógino, es un ser que aún está sin uno yo encarnado. ¿Estamos? Entonces, su forma de poder estar, vivir en este momento es hacia el cuerpo astral, es del cuerpo más elevado que puede tener. Se abren los ojos al cuerpo astral. Pero ¿quién conoce? Yo. Entonces acá hay algo que no funciona, que no está bien. ¿Qué pasa si se abren los ojos, los sentidos, si se abre el conocimiento sensible al cuerpo astral humano, sin lo yo? ¿Qué va pasando? Va pasando que en los mismos sentidos se van volviendo egoístas. Qué rara palabra decir sentidos egoístas porque nuestros sentidos no lo son. Un sentido egoísta es un sentido que no permite de penetrar, de ser penetrado, de ser usado, puesto al servicio de. Entonces, lo que está ocurriendo en esta tentación luciférica es mucho más del conocimiento regalado o conocimiento sensible, sino que acá estamos de frente a una grande ruina, que podría ser la ruina del cuerpo físico a través de los sentidos. El tema de los sentidos de esta forma es muy importante, porque nosotros podemos realmente actuar la percepción. Yo sé que muchas veces en castellano percepción es usado por otra cosa. Acá la percepción es un proceso que permite el conocimiento y se puede actuar a través de los. El riesgo más grande en este momento, en la época lemúrica, era que el ser humano, anticipando su apertura de los sentidos al mundo sensible exterior, pudiera, no pudiera llegar a percibir el mundo exterior. Entonces, a conocerlo. Yo insisto mucho sobre el tema de la percepción porque hay que entender muy claramente que esta es una facultad totalmente humana. A través de los sentidos, nosotros podemos percibir por qué en este momento el Cristo puede compenetrar un ser arcangélico que se sacrifica por esto y permite de poder irradiar la fuerza del Cristo en los sentidos físicos humanos, en todos los cuerpos físicos, en todos los sentidos, actúa la fuerza del Cristo. Y gracias a este impulso del Cristo adentro de los sentidos, en los sentidos físicos, nosotros somos humanos.
el animal no percibe, el animal vive, experimenta, siente. El ser humano puede salir afuera a mirar las estrellas del cosmos, la belleza de la naturaleza, gracias al acto de la percepción. Y en esta percepción es posible porque los sentidos son compenetrados, empapados de impulso del Cristo. En mis sentidos viven el impulso del Cristo. Si yo puedo mirar el cosmos y toda la naturaleza, es porque también hago un gesto que es el levantarme en pie. El hecho de dar las fuerzas terrenales, espirituales de la tierra, ¿no? Las fuerzas espirituales de la tierra que me obligaban a caminar horizontalmente con respecto a la tierra, me elevo verticalmente y me pongo en conexión con las fuerzas cósmicas. Esto lo puedo hacer por el mismo sacrificio del Cristo. Sacrificio. En el primer año del niño contemplamos este misterio. Todas las veces que un niño se levanta en pie y conquista la verticalidad, podemos sentir en nuestro corazón con mucha devoción el primer sacrificio del Cristo. Pero acá no termina, porque en la época atlántica nosotros sabemos que finalmente es impulsado por la guía de la humanidad esta posibilidad de la encarnación de lo yo, esta posibilidad de lo yo, de la individualidad humana. Como siempre, es en la cuarta etapa evolutiva que pasa algo de nuevo y en la Tierra todo es para que se pueda encarnar lo yo humano. Y esto ocurre en la época atlántica. Pero nosotros en este momento estamos expuestos no solamente del amigo Lucifer, sino que también tenemos otro amigo. Y este otro amigo se pone de buena gana a seducir junto a Lucifer otra vez el ser humano. No pueden tomar los sentidos porque estos ya están impulsados del Cristo. Entonces, la acción de los dos amigos es seducir, en un cierto sentido, los órganos vitales. Los órganos. Podemos decir también los procesos vitales, claro que sí. Podemos decir también el cuerpo etérico. Sí. ¿En qué forma? Cuando nosotros nos enfermamos, es como una parte del cuerpo que quiere tomar conciencia, una forma de egoísmo, se podría decir, que duele y que me permite de decir, ahí está este órgano. Esto pasa muchas veces, ¿no? Uno se puede decir, ay, me duele acá, y puede indicar el lugar donde me duele, ¿no? Es como una tomada de conciencia de este órgano que quiere salir afuera de la armonía del organismo. Ahora, en este momento hay un gran riesgo, el riesgo que estos órganos vitales puedan ser egoístas a su vez.
Entonces, ¿qué significa esto? Imagínense acercarse a algo que sabemos, por ejemplo, que hace muy bien al corazón, pero el corazón es egoísta. Entonces, ¿qué quiere? Con avididad en español, avidez, Con avidez. avidez. O imagínense un fruto tóxico, venenoso. Entonces, el órgano quizás que más de todo se percata de esta toxicidad, quiere, con una fuerte náusea, quiere repulsarlo, ¿no? Es algo de raro porque como no ocurre en nosotros, es difícil para explicarlo. Las muelas, ¿no? Cuando duelen las muelas. Normalmente no sabemos dónde están los dientes, más o menos arriba, sí, bueno, ahí están los molares, pero cuando duele un diente, ahí está. Ahí, tampoco con la lengua lo toco, sé exactamente dónde está. Es una conciencia, en un cierto sentido, que pasa a través del dolor. Pero también aquí interviene el Cristo gracias a esta alma natánica que se sacrifica, que tiene una naturaleza de arcángel, ¿ya? Esto sí no lo había dicho, y que es compenetrada por el impulso del Cristo, y gracias a esto se puede transformar en una figura etérica que irradia en todas las organizaciones vitales humanas, permitiendo a los órganos que están en nosotros de ponerse al servicio de. Así como los sentidos decían, yo estoy al servicio del Cristo, no yo, sino el Cristo en mí. También los órganos se ponen al servicio del Cristo. Y nosotros sí nos enfermamos, porque claro que tenemos que enfermarnos. Es un gran regalo en realidad esto, pero no por el motivo del egoísmo de los órganos, sino que es exactamente al revés, es la posibilidad de poder comprender y modificar y purificar y adaptar ciertas cosas que hemos combinado, que hemos hecho en otras vidas, ¿no? Si queremos mirar esto, entonces podemos decir que los 12 sentidos se llaman a las 12 zonas cósmicas zodiacales. Este sacrificio del Cristo aviene en la cinta zodiacal, en el mundo devachánico superior. Entonces, el segundo sacrificio lo vemos a nivel planetario. El Cristo se está acercando. Estamos en la mitad de la época atlántica. El Cristo se encuentra en este momento con el alma natánica acá en la zona planetaria. 7 planetas, 7 procesos vitales, 7 órganos. Hay mucho más, pero es para dar la idea de dónde llegan todas las cosas que conocemos. Y como lo vemos esto, todas las veces que observamos un niño, compenetrar los órganos, ¿con qué hablamos? Hablamos con todo el cuerpo. No es simplemente, esta es solamente la parte cartilagínea y ósea, bueno, pero, y tendina, ósea, pero no solamente con esta parte, sino que en realidad nosotros hablamos con todo el cuerpo humano. Se podría ver, y esto, miren, es muy sencillo de experimentar. Cuando uno corre y le pedimos, por ejemplo, de explicar el mito de Platón, no logra hablar, porque no tiene aire. Hablamos con todo el cuerpo.
¿ya? Entonces, en este segundo sacrificio podemos ver efectivamente la capacidad al hablar. Pero cuidado, que el hombre habría podido simplemente dar, como decir, combinar versos en relación al placer y al desplacer que probaba, así como hacen los animales, quizás de una forma más articulada. Pero gracias a este segundo sacrificio que compenetra los órganos, compenetra también esta capacidad de poder expresar la interioridad a través sonido. Y acá nos paramos un ratito. Esto es los primeros 2 años del niño. Se podría decir el primero hasta el año y medio. ¿Ya? Ahí estamos. Si queremos llegar al momento en el cual el niño habla, o sea, nombra, tenemos que agregar algo más. Y estamos al final de la época atlántica, donde otra vez los amigos quieren empujar un poco, se podría decir, compenetrar un poco más, intentar también algo más, que es los órganos anímicos. Entonces, si miramos a estos órganos anímicos, miramos el pensar, el sentir y la voluntad humana como facultad del alma. Y uno podría pensar que estas sí son egoístas, no lo son, porque cada uno de nosotros a través del pensar puede agarrar objetivamente pensamientos. Son representaciones. El tercer sacrificio está conectado con el tema del nombrar. ¿Y cómo lo veremos? Un pensar que, como decir, el pensar como actividad humana, como facultad del alma, únicamente egoísta, no puede nombrar las cosas del mundo exterior. No puedo llegar a esta forma del lenguaje que me permite de nombrar las cosas y después dialogar, conversar. Entonces, en esta en este tercer sacrificio, otra vez tenemos una compenetración del impulso del Cristo, esta vez irradiando en las facultades del alma. Se podría decir que hasta acá, inconscientemente, el impulso del Cristo vive en el hablar humano, vive en el lenguaje. No es una casualidad que el Evangelio de Juan empieza, en principio era el verbo, el logos. El logos era presso Dio. Etc. Bien. En el tercer sacrificio, a la fin de la época atlántica, el Cristo se encuentra en la atmósfera entre Sol, Luna y Tierra. Entonces, de la cinta zodiacal pasamos a los planetas hasta esto tríade, Luna, Sol, Tierra. Y el cuarto sacrificio es cuando el Cristo llega en la Tierra. ¿Y de qué se habla? ¿Cuál es el cuarto sacrificio? La grande tentación, la grande seducción, a este punto ya no era la corporeidad humana. Era más que todo en lo yo. Lo yo humano habría podido caer en la confusión, en el desorden.
pero el Cristo a este punto se encarna en un cuerpo físico con esta alma natánica que se ha preparado 3 veces y esta es la cuarta, ¿no? Ahí que podemos escuchar de qué se trata con esto yo, qué significa traer orden en esto yo, es traer orden sustancialmente en el pensar, que es la tercera facultad que manifiesta el niño. Empieza a pensar. Entonces hay que leer la primera carta a los Corintios de Pablo, que termina, me parece, no me recuerdo ahora, a un cierto punto habla diciendo nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Ahí estamos aún trabajando. Sin entrar en demasiados pensamientos que pueden complicar todo, podemos pasar desde Jesús hasta Cristo en estas 12 más una noches sagradas, trabajando únicamente con el sentimiento de devoción que surge de frente a estos 4 sacrificios del Cristo que nos permite de adquirir esta facultad prettamente humana. Y de frente a esta devoción realmente podemos llegar a una real renovación moral para una auténtica comprensión del misterio del Gólgota. Como ya dije al empezar, cada uno puede trabajar las noches sagradas de puntos de vista distintos, pero lo fundamental es la actitud interior. Y la actitud interior en este sentido es una actitud que me dice cómo compenetro mi alma de estos pensamientos. No tanto cuáles pensamientos, sino que cómo estos compenetran en mí durante el día y cómo me preparo para encontrar el Cristo cuando me duermo. Bien, entonces, si hay preguntas o reflexiones, este es el momento. Hola, hola Consuelo. Bueno, primero que todo te quería agradecer porque siento que fuiste al fondo más que a la forma y es muy importante recalcar que eso es lo importante. Hay muchos caminos, como tú bien mencionabas, muchas formas, pero finalmente lo más importante es el fondo. Y siento que tú lo abarcaste muy bien. Hubo muchos momentos dentro de tu charla que me emocioné mucho porque pudiste traspasar, a pesar del medio, lo que en ti generan estas noches, así que, y también el fondo, como vuelvo a mencionar. Así que muchas gracias. Gracias, Daniela. Sí, Nicoletta. No, quello che mi ha colpito, che mi ha colpito insomma, è stato soprattutto il percorso della conoscenza. Cioè, ci è sempre stato insegnato, no, che tocchiamo un foglio e diciamo il liscio, come se stessimo sperimentando, è come se fosse il liscio che incontra noi. E invece è dentro di noi il liscio. Se io tocco qualcosa ma non è
Cioè, non sto sperimentando l'oggetto, sto capendo me stesso. Chiaro? Se la freccia non va, la punta non è verso di me, ma la punta esce da me. Nicoleta, espera que te doy. Ella está hablando que, habló, le impactó el tema del camino del conocimiento, de cómo llega, ¿no? Porque normalmente estamos concentrados o educados a decir, toco algo, es licio, entonces está fuera de mí el licio, ¿no? En un cierto sentido. Pero lo que está diciendo Nicoleta es que en esta forma no es que yo toco algo que afuera de mí está licio, sino que desde mi parte, y tú me dices, Nicoleta, si me equivoco, ¿eh? Desde mi parte y yo llego a tocar el licio. ¿Correcto así? Ya. Este es muy interesante, sumamente platónico. Así que si ustedes se quiere entender de qué corrientes son, ¿no? Se escuchan cuando hablan porque se lo van a encontrar, ¿ya? Platón hablaba del hecho que en los sentidos habían esto doble fuego, un fuego que partía del objeto y un fuego que partía desde mí. Y estos dos fuegos se encontraban dando la percepción, ¿ya? Esto está, ¿cómo se llama el libro? Ay, pues van a buscar Platón y lo van a encontrar. Ahora no me recuerdo el libro, pido perdón, ¿ya? Entonces, claro, así es doble. Ahora, el tema acá, que es el tema que yo trabajo muchísimo en la imagen del ser humano, ¿okay? Entonces, en la imagen del ser humano, de cómo normalmente lo trato, y mis amigos ya lo saben, porque que yo siempre, en la percepción, en la impresión, en la sensación, ¿no? Yo distingo, hago un trabajo de distinguir los conceptos de percepción, impresión y sensación, propio porque gracias a esta distinción se pueden entender esto doble fuego que parte del objeto y que parte de mí mismo. Y ahí se encuentra el tema de cómo y dónde conozco, ¿ya? Entonces esto es muy importante de aclarar en un cierto sentido. Por esto el primer sacrificio es sumamente importante porque me da la posibilidad de percibir. Y el último sacrificio me da la posibilidad de comprender a través del concepto. O sea, la filosofía de la libertad es los 4 sacrificios del Cristo. Ya digo todo con esto. Ciao Consuelo. Ciao Maria. No, pensavo a questo, diciamo, il processo in effetti è il processo della conoscenza, questa progressiva incarnazione, cioè venire dalle sfere zodiacali, poi planetarie, poi Terra, Sole, Luna, cioè il contrario, Sole, Luna e Terra. E tu poni, diciamo, la percezione come primo sacrificio, perché io sento che il primo dovrebbe essere nel processo della conoscenza, però, cioè dire dal punto di vista pedagogico, diciamo, no? Primo dovrebbe essere la sensazione, poi, anzi, diciamo, è l'impressione, quello che il mondo esterno imprime dentro di me, che forma i sensi, e poi io faccio una sintesi attraverso la percezione fino ad arrivare al concetto e quindi al pensiero, al famoso terzo anno, diciamo, che è l'ultimo poi sacrificio. Okay, María está hablando, ¿no? Del hecho que lo está mirando de un otro punto de vista muy interesante. Claro, acá depende mucho de qué tipo de concepto nosotros tenemos con un determinado nombre. Ahora, lo voy a decir en español o lo que tú deciste, de manera que también está claro lo demás. María está diciendo, yo siempre he pensado que
el proceso del conocimiento, que es clave, ¿no? Acá, como proceso del conocimiento es clave en todo este proceso, siempre partía de la impresión que se imprime en mí y después llega la percepción que se conecta al concepto, ¿ya? Ahora, en este caso, siempre acá no hay que equivocado o correcto, simplemente cómo nosotros nombramos las cosas. Entonces, ¿qué es una percepción, qué es una impresión y qué es una sensación? Es el tema de trabajo che si puede hacer para entender. Parte sempre dalla sensazione, cioè le porte dei sensi. Parte sempre dalla sensazione, certo, qualcosa che entra dentro di noi, si imprime, poi noi lo elaboriamo e abbiamo una percezione, fino a salire sempre su attraverso il concetto. Exactamente, ella está diciendo, parte de la puerta de los sentidos, la sensación. Entonces está usando la palabra sensación como atribuida a los sentidos. Y está perfecto. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, digo que esta cosa de la puerta de los sentidos es la percepción, me encuentro exactamente desde su punto. O sea, es a segunda de cómo yo nombro las cosas. Pero es correcto, ¿eh? O sea, la puerta de los sentidos, la impresión y después hay el elemento elaborado interiormente. A segunda de, este es el camino. Podemos llamarlo también con otro nombre que no cambia nada si tenemos el concepto. Pero il punto è tenere il concepto, no? Che poi coincide con i 3 momenti di cui parla anche Steiner, ispirazione, intuizione, quindi sensazione, immaginazione, ispirazione e intuizione. Ispirazione che è la parte più eterica, diciamo, e intuizione che è la parte, diciamo, finale di questo processo di conoscenza, che poi ci porta al concetto. Ahora está conectando también el concepto de la conciencia. Entonces, de la conciencia imaginativa, intuitiva, inspirativa e intuitiva, ¿ya? Él la está poniendo en correlación a los conceptos que ha nombrado en una cierta manera. Entonces, ahí se cierra efectivamente de este punto de vista el tema. Ahora, ¿se puede decir algo más sobre el tema del conocimiento? Entonces, acá tenemos la conexión entre el conocimiento y la percepción en el primo sacrificio, porque usted lo han dicho, ¿no? Ha dicho, te voy a dar como seducción luciférica el conocimiento, como a través la apertura de los sentidos. Y entonces, con este elemento. Ahora, acá hay todo un tema de búsqueda que se puede profundizar también en otro momento. Ahora, yo quería saber si hay otras preguntas, porque muy tarde, y yo sé que los amigos italianos ya están con una hora un poco, también los españoles están con una hora un poco. ¿Quién levantó la mano? Oscar Vélez levantó. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo. De verdad, como siempre, nutrido y lleno de esa esencia que nos ayuda a comprender todo. Yo básicamente quería resaltar lo que me queda de toda la charla, y es, no soy yo, sino Cristo en mí. Y como en todo este proceso es esa actitud anímica, pues hablo en mí, es la que quisiera trabajar en estas 12 noches santas. Entonces, gracias por la claridad y gracias por entregárnoslo de esta forma. Gracias, Grace. Así es, el suco, la esencia suprema es esta. Jorge. Quiero agradecerte y de verdad que a través de tu compartir, pues me surgían varias interrogantes
Y una de los interrogantes que me quedan ahí ya para más adelante es la relación de la conciencia crística con Elías y sus 3 encarnaciones posteriores con el niño de 0 a 3 años. De verdad que encuentro allí también otro campo de correlaciones y de verdad que pues quería manifestar ello y mi profunda gratitud. Gracias, Jorge. Bien, yo diría que es mucho. Yo diría que podemos saludarnos, ¿sí? Me agradezco muchísimo por vuestra paciencia, porque como siempre me puse un poco larga. Consuelo, gracias. Grazie a te. Muchas gracias, Consuelo, a Tanti todos. auguri. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Gracias, Muchas Consuelo. gracias. Gracias, Muchas gracias. Consuelo. Grazie. Gracias, Consuelo. Un Ciao a besito, tutti. grande abrazo. Muchas gracias, Consuelo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Consuelo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Consuelo. Chao, María.